resolver y entregar, ¿sí? Y entre estos procesos básicos que tenemos, digamos que todos los trabajamos dentro de nuestro aseguramiento de calidad, hay unos puntos de notificación, ¿sí? Entre cada proceso. Entonces, ¿de qué vamos a empezar a hablar? El tiempo, ¿sí? El fast feedback, como se llama, la retroalimentación rápida, la ejecución rápida de cada uno de los procesos y todo lo que conlleva estar en cada uno de ellos, la ejecución rápida de lo que es las notificaciones, de nada me sirve yo realizar un proceso rápido si no puedo notificar rápido, y el involucramiento en cada una de las etapas de todos los actores que pueden estar allí involucrados, ¿sí? En una empresa podemos tener más o podemos tener menos dependiendo de la estructura, pero digamos que el punto clave aquí es los procesos, necesitamos agilizarlos, la interacción en los procesos también, y finalmente necesitamos que se involucren no solamente un equipo, sino varios equipos dentro de esto. ¿Listo? Entonces, hablamos de continuous testing, estamos hablando de retroalimentación rápida pero real, ¿sí? O sea, no cualquier retroalimentación, sino que sea realmente de valor. Y esa retroalimentación, digamos que en principio nosotros estamos hablando que la retroalimentación la tenemos que entregar a desarrollo para que los cambios también se hagan rápido y así en la medida se puedan hacer despliegues rápido. Estamos hablando de que continuous testing es un modelo, ¿sí? Y es un modelo que se basa en la colaboración y la responsabilidad compartida. No es, esto lo hacen ellos, yo no tengo nada que ver, esto lo hacen ellos, no tengo nada que ver. Como es un modelo, ahorita vamos a ver, en cada empresa la implementación pues varía de acuerdo a sus políticas, a su cultura y a todo lo que está involucrado dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, es como si quisiéramos coger una norma que es un modelo y lo vamos a implementar en la empresa y vamos a hacer todo lo que nos dice el modelo al pie de la letra, pues vamos a tener que cambiar la cultura, los procedimientos, las herramientas y todo. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver aquí claves es que es un modelo y que hay unas pautas que hay que tener en cuenta, pero hay otras que tienen que ser adaptables a cada una. Incluye todo el ciclo de pruebas, incluye todo el ciclo de productos, ¿sí? Desde la definición, incluye el desarrollo, incluye producción, incluye las etapas intermedias. No podemos dejar ninguna etapa por fuera. Incluye todos los tipos de pruebas. Entonces yo aquí listo algunas, ¿sí? Unitarias, funcionales, no funcionales, de usabilidad, de seguridad, de compatibilidad, o sea, todos los tipos de pruebas. Estamos hablando de que cuando hablamos de pruebas, el modelo nos indica que vamos a hacer un shift left y un shift right, ¿sí? Shift left es que nos vamos a ir a lo más temprano en el proceso y aquí vamos a encontrar temas como hacer pruebas unitarias de componentes, hacer validaciones de cobertura. Y cuando tenemos la visual en el shift right, entonces lo que vamos a hacer es monitoreo, vamos a hacer APM, vamos a hacer pruebas en producción en general. ¿Listo? Y finalmente, aquí les dejo una joyita para que la anoten para el final. El objetivo principal de las pruebas continuas es reducir el riesgo del negocio, ¿sí? ¿Cómo se reduce? Por medio de una cobertura de pruebas. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a introducir un pensamiento enfocado en riesgos para poder tener nuestra estrategia de pruebas que vamos a incluir en el continuous testing. ¿Listo? Bueno. Si tienen preguntas o si quieren interrumpirnos, si quieren aportar algo, levantan la mano que yo aquí, la idea es que podamos interactuar. Yo estoy pendiente de las manitas alzadas acá, Margaret. Listo. Si tienen alguna pregunta o intervención, nos pueden colaborar alzando la mano. Nosotros desde acá les daremos paso a la palabra. Vale, listo. Entonces, bueno, listo. Sí, muy bonito el contexto, pero entonces, ¿cómo agilizamos, sí? ¿Cómo agilizamos pruebas? ¿Cómo agilizamos procesos, las notificaciones, las interacciones? Entonces, aquí vamos a hablar de cuatro, llamémoslos grandes procesos, ¿sí? O cuatro grandes componentes. El uno tiene que ver con estrategia, el otro con las automatizaciones, unos de pruebas, otros de procesos, y el otro con el equipo. No hacemos nada si no tenemos un equipo sincronizado. Entonces, si yo hablo de tener estrategia, aquí hay varios puntos que se deberían considerar al yo definir una estrategia, ¿sí? Entonces, dijimos que el principal foco era
reducir los riesgos. Entonces, necesitamos evaluar constantemente los riesgos, ¿sí? Definir la pertinencia de cada prueba. Yo no tengo que, estoy haciendo continuous testing, voy a poner todas las pruebas a funcionar y todas tienen que correr todo el tiempo. No, yo tengo que definir la pertinencia de cada tipo de prueba que voy a incluir en mi estrategia. Este punto es súper importante, me parece muy importante porque ahora estamos con un tema de agilidad. Todos queremos meter agilidad en nuestros procesos porque la agilidad nos va a ayudar, nos aliviana cada cosa que tenemos que hacer, pero hay que definir muy bien dónde y cómo el agilismo hace sentido, ¿sí? En este momento, digamos que por la naturaleza de nuestras empresas tenemos una metodología, venimos de una metodología tradicional, y cambiarnos al agilismo no es como hacer así switch y ya, somos ágiles. Hay muchas cosas que hacer, empezando por un cambio de cultura, pero hay muchos tips de agilismo que podemos usar para que nuestros procesos funcionen mejor. Este es uno de los temas que vamos a tratar ya a profundidad en otros webinars, que va a ser muy útil para poder, digamos, que ir articulando todo lo que estamos hablando acá. Margaret, tenemos la mano de Angélica Ramírez alzada. Angélica. Hola, Angélica. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Angélica Ramírez del Banco Popular. ¿Tú nos puedes ampliar un poco el término de pertinencia? Que no me quedó claro, me parece súper importante, pero no la logro como enfatizar o tener en mente a qué se refiere cuando hablas de pertinencia de cada tipo de pruebas. Definir la pertinencia, por favor. Vale, bueno, nosotros tenemos, como vimos ahorita, diferentes tipos de pruebas disponibles para poder aplicar a nuestro producto en los diferentes niveles o en la diferente etapa en que esté el proceso del desarrollo del producto. Entonces, la pertinencia es, o sea, yo sé que voy a hacer pruebas, por ejemplo, no funcionales, porque necesito garantizar la concurrencia al yo salir a producción, por ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente en todas las regresiones y en cada momento en que yo lance mi set de pruebas, voy a tener que lanzar las pruebas no funcionales, ¿sí? Eso es uno. Dos, mi producto de pronto es interno y está enfocado en un estándar, entonces, por ejemplo, yo tengo pruebas de usabilidad, pero resulta que mi producto tiene un estándar, o es un producto que yo adquirí y ya tiene una interfaz definida, ¿sí? Yo no puedo modificar esa interfaz, entonces, ¿yo para qué voy a hacer pruebas de usabilidad, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, yo tengo un set de pruebas que me van a ayudar a hacer muchísimas cosas, pero no son aconsejables hacerlas siempre todas ni tenerlas todas dentro de la estrategia de cada producto, ¿sí? Yo puedo tener una estrategia general que me cubra diferentes tipos de implementaciones, desarrollos, actualizaciones, y yo puedo definir qué tipos de pruebas son aconsejables en qué momentos para cada enfoque o momento en el que yo o cosa que yo esté haciendo dentro de la empresa con un producto. Pero cada que yo instancie esa estrategia en mi producto, yo tengo que saber si esa prueba realmente es pertinente, o sea, hace sentido ejecutarla en ese momento y en ese producto en particular. No sé si me enredé o si te expliqué. No, ya con la última parte lo aclaraste. ¿Al final? ¿En serio? Sí. O sea, es saber en qué momento la ejecutas y qué no, ¿sí? Y a veces no necesitas hacerla, ¿sí? Por ejemplo. Exacto, una prueba de compatibilidad, si tú no tienes dispositivos móviles y siempre va a correr en el mismo navegador porque es interna a la empresa y ese es el navegador definido, pues no tiene sentido hacerla. ¿Listo? Bueno. Otro punto. Margaret, un segundito, hago una intervención. Hola, Angélica, qué gusto tenerte por aquí. Siempre tú tan oportuna con las preguntas. Creo que representas el cuestionamiento de muchas personas y justamente esa es la razón de ser de una estrategia de pruebas, porque uno hace cuenta que uno tiene en el cajón y en un closet todos los tipos de pruebas, todos los niveles, tiene una cantidad de herramientas y en ese momento justo en el que uno hace esa primera aproximación al proyecto de aseguramiento de calidad de pruebas,
es lo que uno tiene que hacer, qué tan pertinente es, qué tan conveniente es usar un tipo de pruebas. A veces incluso el orden puede cambiar, así como cuando uno cambia las técnicas para diseñar, si hace una clase de equivalencia antes de una, no sé, de una tabla de valores, podría cambiar la velocidad o obtener combinaciones más probables y lograr la cobertura antes o después. Entonces, la pertinencia en todo caso, en el momento de la estrategia, se refiere a la conveniencia. ¿A qué tan conveniente es involucrar, incluir un tipo de prueba? Ya, cierro. No me aguanté. Con eso les digo hola y chao. Vale, listo. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta en la estrategia es definir pruebas de aceptación en las historias de usuario, ¿sí? Esto, digamos que es un punto clave. Más adelante vamos a verlo. Hay que enfocarse en el qué, después en el cómo, pero primero necesitamos resolver los qués. Y finalmente hay que tener muy claro que las pruebas no pueden impactar el time to market, ¿sí? Vamos a ver también unos tips de qué cosas podemos hacer para no hacerlo, porque uno de los puntos críticos es, no, pero es que QA siempre me atrasa el proceso, ¿sí? Entonces tenemos que mirar bien realmente que no pase eso y definir dentro de la estrategia cómo vamos a abordar ese punto de no impactar el time to market. Bueno, automatización de pruebas. Nosotros siempre vemos el tema de automatización de pruebas. A mí me gusta ampliarlo a que automatizar pruebas es cualquier tipo de prueba que podamos hacer de forma técnica, usando scripts, herramientas o esto. Yo lo incluiría dentro de esta temática de automatizar. Entonces, un punto súper importante aquí que tiene hasta el guioncito abajo resaltado. Hay que enfocarse en la cobertura más que en la cantidad. ¿Listo? Tener 100 robots corriendo, de cualquier tipo de robots corriendo, pero que me tengan una cobertura muy bajita y que no me minimice riesgos, tengo allí problemas con el tema del enfoque que le estoy dando a las pruebas automatizadas. ¿Listo? El nivel de automatización hace la diferencia. No es lo mismo automatizar por interfaz que por API, que en pruebas unitarias. O sea, hay que sopesar, digamos que las bondades y las necesidades y tener en cuenta esto. Pilar aquí en la automatización, las pruebas unitarias. Yo sé que muchos de nosotros lo que tenemos son proveedores de desarrollo, pero es importante empezar a incluir esto como una buena práctica dentro de los productos o que estamos recibiendo o que estamos desarrollando. Automatizar pruebas, incluyamos temas de generación de datos, aceleradores, o sea, necesitamos tener una batería que nos acelere el proceso. Y enfocarnos en la reutilización, ¿sí? Si nosotros definimos nos decidimos por empezar a hacer automatización, pero no vamos a poder tener una reutilización de esas automatizaciones, no estamos generando un buen retorno de lo que le invertimos. ¿Listo? Bueno, automatizar procesos. Aquí tiene mucho que ver con dos puntos. Notificaciones oportunas, todo lo que tenga que ver con articular los procesos, más que las pruebas en los procesos entre las entidades, entre desarrollo, entre QA y operaciones, entre operaciones y desarrollo. O sea, articular todas esas notificaciones que se puedan generar es súper válido. Y enfocar esas automatizaciones de proceso en las que empiecen a minimizar, digamos que los riesgos, ¿sí? Procesos manuales que tengamos y que empecemos a atacar los que tienen mayor riesgo de generarnos retrasos, inconvenientes o que la información no esté de forma oportuna, empezar por allí. ¿Listo? Y el último es el equipo. Entonces, digamos que vimos que es un modelo de responsabilidad compartida y colaboración. Entonces hay que empezar a generar esa cultura al interior de los equipos que tenemos en los proyectos. Las herramientas y las tecnologías, ustedes saben, yo puedo tener, mejor dicho, lo más disponible para mis proyectos, pero eso no hace que las pruebas sean rápidas, eso no hace que tengamos un esquema de pruebas continuas. Necesitamos que las personas estén trabajando con esa mentalidad también. Hay que mejorar skills, ¿sí?
aparte de mejorar los skills en términos pues, de conocimiento de estrategias de prueba, de tipos de prueba, de forma de automatizar, bueno, hay que mejorar los skills también en términos de que nuestros ingenieros de QA entiendan el proceso de desarrollo y que las personas de desarrollo entiendan el proceso de QA, ¿sí? Generar como lo que llaman un pair. Entonces, con ese pair, digamos que cuando desde QA vamos a dar un feedback, vamos a poder hacerlo de la mejor forma para que Dev nos entienda y Dev va a saber que tiene que hacer algunas cosas en su proceso para que también aporte al proceso de QA. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de todo un proceso de cultura. Entonces, aquí están los 4 pilares, digamos, de todo lo que es el contexto de pruebas continuas. Entonces, ahora llegamos al tema de DevOps y DevSecOps. Y vamos a mirar el 8 que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, tenemos el 8 de DevOps. Cuando hablamos de DevSecOps, estamos hablando que vamos a incluir básicamente pruebas de seguridad en todo el ciclo de DevOps, ¿sí? Si de pronto hay alguien que no está familiarizado con este ciclo, básicamente este ciclo busca es que desarrollo y operaciones trabajen en conjunto, articulados, ¿sí? Y que todas las fases entre planeación, desarrollo, pruebas, release, configuración, puesta en producción, monitoreo, todo fluya y no tengamos, digamos, que stoppers, ¿listo? Entre más automatizado yo tenga el paso entre una fase y otra, pues allí más, digamos que maduro tengo yo mi proceso de DevOps, incluyendo DevSecOps si yo tengo pruebas de seguridad dentro de mi proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, pero estamos hablando de pruebas continuas. Entonces, pruebas continuas, coge este mismo enfoque de DevOps y le coloca una capa de pruebas, pero fíjense que las pruebas están absolutamente en todo el proceso y en todas las etapas, ¿sí? Y acá hay una notica que obviamente dice testing incluye, etcétera, incluye seguridad. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería la forma abstracta de pintar cómo se ve las pruebas continuas articuladas con un proceso con un modelo de DevOps. Pero entonces, bueno, ¿esto cómo lo digerimos? ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí a ver un diagramita, me gusta mucho. Entonces, vamos a ver un proceso como lo tenemos definido corporativamente. Pues cada empresa puede tener digamos que sus cambios, pero vamos a hacer uno genérico, ¿sí? Entonces, todo comienza con una definición de un alcance. Entonces, tenemos historias de usuario. Con base en esas historias de usuario, vamos a hacer, digamos que distribuimos ese plan que se organiza y sale un plan para todo el tema de integración continua, que es donde hacemos las actividades de desarrollo. Y tenemos unas actividades que se van para el Continuous Deployment o Delivery, que es donde incluimos como la parte fuerte de pruebas. ¿Listo? Entonces, fíjense, este plan viene aquí, desarrollo recibe, construye código, hace los despliegues a QA, ¿sí? QA aquí lo recibe, tiene su plan de pruebas, hace unas ejecuciones. Aquí yo puse ejecuciones manuales porque vamos a plantear un proceso básico. Esas pruebas generan unos indicadores. Ahí les estoy pintando unos KPIs. Si quieren ir tomando nota, van a salir muchos más KPIs. Y finalmente ese dashboard pues entrega resultados a todos los stakeholders, ¿sí? Importante aquí, los stakeholders no únicamente son desarrollo. Stakeholders es el PO, el Scrum, el gerente de proyecto o dependiendo de la estructura que tengamos, pues todos los interesados en los resultados del ciclo que tenemos. Y finalmente, después de, digamos, unas validaciones y unos OKs que tengamos aquí, entonces, ¡pum!, nos vamos a producción. Entonces, digamos que este es el proceso base que todos tenemos configurado de una u otra forma. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a incorporarle pruebas tempranas para poder generar de este esquema base un proceso continuo. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde comenzarían? Aquí los escucho si quieren abrir el micrófono. A ver si alguien se atreve a decirme, ¿por dónde comienza? A hacer el shift left.
la primera cosa que podríamos hacer para garantizar calidad lo más temprano posible aquí de acuerdo a este esquema? ¿Pruebas unitarias? Casi, pero no. ¿Pruebas estáticas al requerimiento? Por ahí vamos. Entonces, aquí en los criterios de aceptación, ¿sí? Vamos a hacer pruebas a las historias de usuario o al requerimiento y vamos a ponernos de acuerdo entre el proyecto, desarrollo y QA. Vamos a revisar los criterios de aceptación, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí no es una sola persona, no es un PO, no es un Scrum, es un equipo que incluye desarrollo y QA. ¿Listo? Tenemos los criterios de aceptación y por allí ya mencionaron. ¿A dónde nos vamos? Al Continuous Integration, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer QA a nivel estático y vamos a hacer automatizaciones también allí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos varias cosas. Podemos hacer QA estático a nivel de calidad de código, donde podemos sacar unos indicadores de calidad de código. Ahí tenemos KPIs. Y podemos hacer unas pruebas estáticas de seguridad. ¿Listo? Esto se realiza en términos de que uno construye código y puede ir haciendo esos análisis. ¿Listo? Una consulta, Ruth. ¿Esas pruebas de calidad de código, alguna herramienta en especial, SonarQube? SonarQube funciona perfecto. La versión gratuita da muy buenos resultados. La versión paga da muchísimos mejores resultados porque tiene unos análisis más grandes y pues tiene más cobertura de tipos de aplicaciones en términos de lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Recomendarías otra o SonarQube está ya bien? Keyone también funciona bien, solo que Keyone es muy buena. Keyone te hace hasta revisión de arquitectura. Sin embargo, pues no tienen licencias gratuitas, toca tener licencias pagas para usar Keyone, ¿sí? Pero es muy buena. O sea, si tenemos, o sea, si queremos meternos de lleno con eso, Keyone es una excelente opción también. ¿Listo? Bueno, y tenemos aquí automatizaciones. Entonces, nuestras queridísimas pruebas unitarias. ¿Listo? Entonces, con las pruebas unitarias sacamos un KPI muy interesante de cobertura, tanto cobertura de pruebas como cobertura de código. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir que tenemos una cobertura de código en pruebas unitarias del 70, del 50, del 40. Realmente aquí yo les digo, no, pero es que no tenemos nada. Empecemos, o sea, el primer paso es el más difícil, empecemos a incorporar las pruebas unitarias. Ahorita les doy un regalito sobre las pruebas unitarias. Entonces, cuando ya tenemos esto aquí, ¿sí? Se generan unos gates, que se llaman unos gates de seguridad y unos gates de calidad. ¿Listo? Y esos gates son configurables. Yo puedo decir, voy a aceptar un indicador aquí de calidad. Por ejemplo, si usamos SonarQube, que el código me tenga tantos hallazgos de mantenibilidad, que tenga vulnerabilidades, porque él encuentra unas vulnerabilidades básicas. Entonces, que si me encuentra una vulnerabilidad, yo puedo decirle que ese gate me lo dé fallido, ¿sí? Entonces, yo aquí con esos gates, yo puedo definir si yo dejo que mi proceso continúe a la siguiente etapa o que de una vez se hagan correcciones, porque es que aquí lo más bonito de esto es que yo encuentro cosas aquí y de una vez puedo corregirlas, ¿sí? Estoy lo más cercano a corregirlas a nivel de desarrollo. ¿Listo? Entonces el gate me dice, listo, vámonos para QA. Entonces nos vamos para QA y me toca con el mouse. Y aquí, miren tan bonitas, las pruebas exploratorias, ¿sí? Entonces, las pruebas exploratorias aquí, yo puedo ser lo primero que yo hago desde QA. Cuando ya tengo lo primero que me entrega desarrollo, yo puedo empezar por pruebas exploratorias que hagan ¿qué? Que me validen que estos criterios de aceptación están ok, ¿sí? Y una vez que estén ok, sigamos con todo el proceso como lo tenemos definido de pruebas. ¿Listo? Luego tenemos las famosísimas automatizaciones. Y cuando hablamos de automatización empezamos a decir, ok, si tenemos automatizaciones, tenemos que organizarlas, entonces vamos a empezar a crear pipelines.
Entonces vamos a tener que tener un gestor de pipelines. Y cuando ya tenemos pipelines aquí, empezamos a ver que hay herramientas que hacen que los equipos empiecen a trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver que el equipo de QA y el equipo de desarrollo empiezan los dos a hacer uso de esos pipelines. ¿Listo? Tenemos pipeline, tenemos una herramienta que nos permite gestionar o hacer gestión de los casos de prueba. Entonces decimos, ok, aquí viene un proceso, ¿sí? Una automatización de proceso. Ahora necesitamos que esto esté articulado porque es que yo no puedo correr este pipeline y después a mano venir y actualizar este test case, pero pues el primer caso es, acuérdense que lo primero es empezar, ¿cierto? Listo, entonces ya automatizamos este proceso, pero ahora yo quiero que los robotcitos solitos identifiquen qué casos de pruebas estoy corriendo y de una vez vaya y los saque del repo y los utilice. Entonces aquí ya automatizo, digamos que este flujito acá completo. Y fíjense que ya paso de tener aquí, adicional a las pruebas manuales, porque acuérdense que las pruebas manuales siempre existen, empiezo a tener diferentes, digamos que formas o tipos de pruebas configurados para ejecutarse. Entonces aquí ya tengo agentes donde yo puedo ejecutar pruebas de seguridad, pruebas de performance, pruebas de automatización, pruebas de compatibilidad, ¿sí? Si todavía tengo procesos manuales que ustedes saben que van a existir, entonces puedo hacer un crowd para hacer pruebas de usabilidad, pero entonces aquí estamos hablando de que ya tenemos un proceso que tiene automatizaciones en el sentido de que tengo pruebas técnicas configuradas para que se ejecuten, digamos que de forma automática y rápida, y sigo con mi proceso de pruebas manuales. Súper importante aquí la estrategia, ¿sí? Y así digamos que concluimos con los diferentes tipos de pruebas que podemos tener en esos dos, Continuous Integration y Continuous Deployment. Y hay dos regalitos. Entonces, yo veo una mano allí levantada. Diego. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo están? Pregunta, tú decías, bueno, con Exploratory aseguramos criterios de aceptación. ¿Cuál puede llegar a ser el valor de, si yo aseguré criterio de aceptación, pues, y si mi objetivo es disminuir el tiempo de ciclo como tal del ciclo de vida del desarrollo, porque no me voy así a producción asegurando criterios de aceptación? Obviamente, pues de pronto hay un tema de regresión allí, bueno, asegurar que lo que está ok siga estando ok, pero aparte de ello, ¿cuál es el valor para seguir haciendo pruebas? ¿No me va a salir más costoso? No, digamos que no, eso, el punto es que no las vas a hacer siempre, ¿cierto? Tenemos que saber cuándo hacerlas. Entonces, hay unos procesos, por ejemplo, yo puedo tener unos criterios basados en riesgos, que digamos que es uno de las cosas con las que yo quiero que se queden hoy, y yo puedo priorizar los riesgos muy costosos para mi organización, y esos riesgos son los que yo vuelvo y miro que las exploratorias, los criterios de aceptación estén check, ¿sí? Entonces yo puedo definir mis pruebas exploratorias, las hago basado en los riesgos que quiero minimizar, ¿sí? Entonces, una parte de agilizar las pruebas es hacer pruebas exploratorias. ¿Listo? Las pruebas exploratorias no quiere decir que eso no queden registradas en ninguna parte, ni que quede el cheque en ningún lado, sí queda el cheque en un lado, y pueden hacer parte, generalmente hacen parte de los nuevos desarrollos, ¿sí? No se hacen para pruebas de regresión, se hacen para nuevos desarrollos. Entonces tú tienes una actualización o algo nuevo que tiene unos criterios de aceptación que se modificaron o que se están incluyendo por temas de nuevo desarrollo, y ahí puedo implementar pruebas exploratorias. Tú me dices, ok, desarrollo también tiene esos criterios y los está, ¿cómo se dice? Validando y corroborando. Entonces, si yo sé que desarrollo los criterios de calidad los está cubriendo con las pruebas unitarias, perfecto, ¿sí? Entonces, pero tenemos que estar articulados, ¿listo? Y ahí va uno de mis regalos. Vale. ¿Cuál creen que es el regalo que está aquí? Les voy a dar un bono, no, mentira. Entonces, el regalito que está aquí es que las pruebas unitarias, ¿sí?
pueden ser dirigidas por QA. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí puedo definir unos casos que son, digamos que los casos de prueba que me aseguran que estos criterios de aceptación se están cumpliendo, ¿sí? Y esos casos de prueba yo se los paso a dev, a desarrollo. Entonces, desarrolla su producto, desarrolla su desarrollo, queda raro, implementa su desarrollo implementando esas pruebas unitarias. Entonces, o él mismo las implementa en su framework de pruebas unitarias, o desde QA se le crean los cascarones de las pruebas unitarias y él lo que hace es completarlo de tal forma de que sabe que esas pruebas unitarias pasan. Entonces, si yo hago esto aquí, fíjense que esto aquí se mete antes del planning, ¿sí? Y desarrollo, fíjense que pasó de hacer desarrollo solo a hacer desarrollo con pruebas unitarias, ¿sí? No quise poner aquí TDD ni nada de eso, sino que empieza a hacer desarrollo con pruebas unitarias. Y cuando yo corro estas pruebas unitarias, yo sé que parte de lo que está corriendo en pruebas unitarias tiene que ver con negocio, tiene que ver con criterios de aceptación, tiene que ver con unas métricas que no son simplemente insertó, borró, actualizó, ¿sí? Que son las pruebas básicas que se hacen con pruebas unitarias. Obviamente depende mucho del enfoque de la empresa de desarrollo o del equipo de desarrollo que esté trabajando en eso. ¿Sí? ¿Me la compran? Una manito así, ¿sí me la compran? Están muy callados, yo creo que lo estoy estresando. Bueno. Tania respondió. Tania dijo. Hay una manito alzada de Tania, creo que se la compra. Bueno, listo. Yo la compro y me pongo a disposición de venderla. Listo. Y acá hay otro regalo. Entonces, acuérdense que nosotros dijimos que las pruebas para un continuous testing tenemos que hacer un shift left y hay que hacer un shift right, ¿sí? ¿Qué tendríamos en el shift right? Tendríamos el monitoreo continuo, ¿sí? Y dentro del monitoreo continuo vuelven y salen otros indicadores que ya son la ejecución de pruebas funcionales, no funcionales, incluyendo las de seguridad, puede haber de usabilidad, o sea, cualquier tipo de prueba puede pasarse a producción. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta que, dado el caso, pues te pueden revisar después en otro tema como qué es conveniente y qué no es conveniente hacer en pruebas cuando hacemos monitoreo continuo en producción. Pero allí nos generan unos indicadores que finalmente, digamos que tienen unos indicadores que condensan lo que ha pasado en todo el ciclo. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de un ciclo de pruebas estándar o nivel, digamos que básico, esta sería la forma de incorporarle pruebas continuas a todo el proceso. ¿Listo? Juan, ¿tienes la mano levantada? Sí, aquí ya, con el cuello para acá. Juan Laverde Quintero. No, mira, tenía una pregunta. ¿Cómo haces tú para la madurez de los datos y en cada ciclo de pruebas, cómo miras el resultado? Porque pueda que en el primer ciclo los datos bien, pero en el segundo los datos ya no me sirven. ¿Cómo haces tú para ese manejo de los datos que necesitas para tus ciclos de pruebas automáticas? Pusiste un tema álgido aquí, el tema de los datos. Digamos que hay estrategias para poder tener los datos, digamos que al día para poder hacer las pruebas, ¿sí? Uno de los puntos es hacer automática la generación de esa data, ¿sí? Que no, digamos que haría parte como de los procesos de automatización, pero también, digamos que tocaría tenerlo en cuenta en los temas de planeación, ¿sí? Otro punto, te voy a dar unas estrategias, aunque, ¿te acuerdan que yo les dije que esto era una serie de webinars? Digamos que hay una parte de unos webinars donde vamos a tratar temas que
que nos permiten, digamos, que llevar a cabo procesos como este, ¿sí? El tema de ambiente, porque eso está considerado dentro de los temas de ambiente. Otros son tener ambientes supremamente controlados, ¿sí? Donde tú sabes que la data está controlada allí, se congelan los ambientes y sabemos que la data nos va a funcionar por eso, ¿sí? Entonces son ambientes donde las automatizaciones tienen congelada la data y allí se pueden ejecutar las pruebas de forma constante. Entonces, eso lo ampliamos después, pero digamos que así en términos muy rápidos y generales serían como unas opciones que hay para el trabajo de la data. Permíteme, yo hago una aclaración allí. Okay. Una de las estrategias que se puede utilizar es justamente crear, como dijo Margaret en un momento, automatizaciones o aceleradores que se configuren para ejecutarse de manera periódica y así madurar la data. Entonces, por ejemplo, cierres, creación de cuentas, generación de pagos y así tener la data al día para poder ser seleccionada como parte de las automatizaciones que posteriormente se ejecutan o se implementan para ejecutar procesos. Entonces, se puede convertir esa preparación de data en componentes o aceleradores que también pueden estar configurados ahí en estos en este modelo de automatización, en este modelo de despliegue. Bueno, ¿cómo nos fue con la respuesta, Juan? Aunque te invitamos al resto de webinars para que la complementemos. Sí, porque es que ese tema es bastante crítico. Porque, por eso te dije, me pones aquí el tema álgido de la data. No, sino es porque tú sabes que ese es, de pronto pensé que tenías, digamos, una solución, porque, digamos, el aspecto crítico que siempre se ve en los procesos automáticos es ese de la data. ¿Por qué? Porque tú en un ambiente tienes personas haciendo pruebas, sí, normalitas, manuales, pero sobre ese mismo ambiente debes hacer pruebas automáticas. Entonces, el tema de horarios lo hemos tratado de, digamos, como de revisar, pero eso ha sido crítico porque no puedes tú parar el ambiente porque hay otras pruebas que están en curso, sí, y con los tiempos dejar los robots por las noches a veces, ese es un tema crítico porque tú tendrías que estar casi que toda una noche pendiente de esa información y si te falla un script por datos, cambiarlos, ¿no? Pero listo, en uno próximo lo veremos. Sí, vamos pensando en el congelar ambientes con data. De pronto hay como un complemento, no sé si de pronto, bueno, el compañero que acaba de hablar, si ha pensado en tener bases de datos alternas que puedan suplir esa necesidad en paralelo. Sí, nosotros lo hemos tenido. Lo que pasa es que de pronto con bases de datos alternas es como una especie de congelación de datos, ¿no? Sí, eso es. Porque, digamos, las aplicaciones es como en producción, en pruebas. Todos los días tienen que hacerse los procesos de cierres para lograr la madurez de los datos, ¿sí? Entonces, una alternativa que yo veo que dice Margaret es la congelación, pero pues obviamente también revisando los horarios, ¿no? Eso sería una alternativa. Y tenemos una mano alzada de César Tapasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí como será el tema de los datos, no sé, yo según la experiencia que he visto sobre ese tipo de casos, y más cuando hay una infraestructura a nivel de la nube, se puede trabajar con infraestructura efímera que se levanta solamente para el tema de pruebas y una política de enmascaramiento para bases de datos que sean más productivas. Entonces, digamos que ahí ya no tendríamos que preocuparnos mucho porque la data tenga sentido o que tenga un estado o un ambiente de congelamiento como el que están diciendo ahora. Yo creo que si se puede manejar, digamos, a nivel de la nube, se podría manejar con ese tipo de estrategias.
Listo. César, qué bueno verte por acá. Gracias. Sí, sí, Listo. gracias, César. Sí, buena esa posibilidad. Lo que pasa es que a veces en las entidades tenemos on-premise, bastante on-premise. Bueno, ahí vamos mirando. Nos vemos en los próximos webinars y resolvemos esto un poquito más a fondo. Listo. Gracias, Bueno, mil gracias. entonces ya vimos cómo podemos, dentro de un enfoque DevOps, como de los procesos que se conocen, que se deben tener, cómo ir incluyendo, digamos que el tema de las pruebas, tanto en función shift left como función shift right. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar como punto 3, yo les dije que les traía unos retos empresariales, algo un poco más a nivel de estrategia y unas estadísticas que me gustaron. Entonces, voy a comenzar por unos mitos. Algunos van a decir, ay, Margaret, hombre, salió justo con eso que yo estaba diciéndole. Entonces, el primer mito es que el shift left no se puede hacer, ¿sí? Que las pruebas son lentas. La otra es que la automatización necesita mucho esfuerzo y que el mantenimiento mejor dicho, nos va a dar duro. Y finalmente, que no hay forma de tener pruebas en ambientes, o sea, los ambientes siempre van a ser inestables, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí como unas frases. Entonces, no es posible hacer shift left. Entonces, no podemos hacer pruebas hasta que los ciclos terminen totalmente o cuando la interfaz y el backend esté completamente disponible, ¿sí? Entonces, acá les coloco como unos punticos. Hay pruebas, recuerden que podemos hacer las pruebas de los requerimientos como nos mencionó una persona, están las pruebas exploratorias, ¿sí? Están las pruebas de revisar los criterios de aceptación, están las pruebas unitarias que podemos incluir, están no las coloqué allí, pero recuerden que están las revisiones de código, o sea, ustedes no saben lo que sirve una revisión de código. Eso también lo vamos a ver en un webinar. La revisión de código es excelente, ¿sí? Ayuda a que el equipo de desarrollo estandarice su proceso, ayuda a que nosotros sepamos cómo está eso organizado, si tiene algunos problemas realmente potenciales, nos va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, hay opciones. Hay que cambiar el chip, hay opciones y podemos escoger una y comencemos por allí. ¿Listo? Las pruebas son lentas. Entonces, consumen mucho tiempo, eso no es posible, la suite de regresión hay que correrla completa, no vamos a poder dar oportunamente la retroalimentación. Entonces, ¿yo qué les coloco aquí? Prioricemos, busquemos tener cobertura, o sea, si tenemos una suite gigante de regresión, o sea, de esa suite gigante, ¿qué nos da la cobertura que necesitamos? ¿Sí? Acuérdense que tenemos que pensar en qué riesgos estamos buscando minimizar y con base en eso, ¿qué cobertura necesitamos para eso? Y algo importante, definir algo que se llama el done, ¿sí? Está listo para salir. Muchas veces no tenemos claro cuando yo digo que algo está listo y entonces pedimos y pedimos muchísimas cosas y nos quedamos allí y lo que hacemos es retrasar el time to market. Y recuerden que el time to market es una de las premisas que tenemos que cuidar de nosotros no afectar desde aseguramiento ese tema. ¿Listo? La automatización toma mucho esfuerzo. Generalmente esto pasa cuando estamos haciendo automatizaciones por interfaz de usuario. Entonces, hay cosas como las automatizaciones hacen lento el proceso de pruebas, el mantenimiento es pesado, definitivamente vamos a abandonar esta automatización y no vamos a seguir haciéndolas. Entonces, generalmente pasa cuando tenemos interfaz de usuario y estos, pues digamos que sabemos que esas automatizaciones son de mantenimiento. Hay que convivir con la estabilidad o inestabilidad del ambiente, ¿sí? Los cambios las pueden afectar muchísimo. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Hay que negociar con el proyecto los niveles de automatización, ¿sí? La pertinencia que hablábamos de qué tipos de pruebas vamos a hacer,
de si vamos a hacer aceleradores, no vamos a hacer, o sea, hay que negociar eso y hay que buscar lo que más le favorezca al proyecto. Ambientes inestables, entonces no, es imposible tener dependencias con acceso, la data, lo que hablábamos, sí, no está nunca al día, es imposible tenerla al día, las actualizaciones no se pueden tener planeadas, bueno. Entonces hay muchos temas allí. Allí yo que les digo, es posible buscar alternativas para poder hacerlo. Y aquí lo que les coloqué fue un punto que dice, no trabajar en este tema de un ambiente estable va a generar timeouts, pruebas incompletas, falsos positivos, resultados que nos van a decir, no, pero esos robots no funcionan, o esas pruebas no están funcionando porque los resultados realmente no son veraces, porque no tenemos un ambiente que nos cumpla con todo lo que necesitamos y vamos a afectar el time to market, ¿sí? Aquí yo les coloqué una referencia. Digamos que algunos de estos puntos los encontramos en TMMI, en el modelo, y este punto de ambiente hace referencia con el nivel de madurez 2. Entonces, si ustedes entran a tmmi.org y buscan el modelo de madurez, ahí van a encontrar, digamos que todo lo que se especifica desde TMMI para trabajar esta parte. ¿Listo? Bueno. Y digamos que tenemos esos mitos y vamos a hablar de 4 retos corporativos para implementar pruebas continuas. Entonces, el primero es un balance entre la colaboración y la autonomía, ¿sí? Ese es el primer reto. Necesitamos buscar ese balance a nivel interno en cada uno de nosotros, pues, lo voy a poner así. Hay unos puntos resaltados. Importante, definir bien el gobierno de Cuba, ¿sí? Necesitamos tener una abstracción que permita desplegar eso a todos los proyectos y que sean unos lineamientos que nos permitan llegar a la colaboración que se necesita, pero también darle autonomía a los proyectos de que ellos puedan, digamos, que tomar esa abstracción que nosotros dimos desde el gobierno de Cuba y poder adaptarla a sus proyectos, ¿sí? Hay que definir una capa de pruebas donde encuentre y ejecute activos relevantes. O sea, yo puedo tener unas pruebas a nivel de producto que son activos porque los proyectos pueden ir a los productos a coger esas pruebas de allí y poder acelerar sus procesos, ¿sí? Yo puedo tener, llamémoslo de una forma, una biblioteca de activos de pruebas que pueda ser entregada a los proyectos y que pueda acelerar sus procesos, ¿sí? Y finalmente hay que definir un plan estandarizado. Yo puedo tener toda una arquitectura, un framework flexible, una estrategia, y puedo, digamos que la idea es que eso pueda ser utilizado donde no hay todavía, en los proyectos donde no se han utilizado o en los proyectos que están comenzando, ¿sí? Ustedes saben que si yo tengo un framework pero el proyecto ya va en la mitad y yo quiero meterle como sea ese framework allí, pues vamos a alterar mucho el proyecto. Entonces la sugerencia aquí es empecémoslo donde sean nuevos proyectos o donde definitivamente no hay nada. Bueno, el otro reto, este es el DON, ¿sí? Evaluar el listo para salir a producción, súper importante. Hay que pensar en reutilización. Una meta que yo les pongo aquí es pensar en llegar a una reutilización entre el 70 y el 90%, ¿sí? Hay que conectar puntos. Es decir, hay que buscar datos de prueba en común, puntos de integración, mapear tecnología, personas, funciones. Es decir, tener como el todo bien organizado y conectado, ¿sí? Y aquí muy importante tener en cuenta el usuario final interno en la evaluación del listo para salir a producción. Yo no puedo definir un listo para salir a producción solo con el enfoque de desarrollo o solo con el enfoque de QA, porque finalmente los de operación o los usuarios finales internos son los que van a usar el producto y saben que es, como quien dice, el mínimo producto viable para yo poder ir entregando lo que voy sacando a producción. ¿Listo? Bueno, el otro reto es enfocarse, o sea, tener un foco, reto, aplicación y recursos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo que les dije al comienzo. Esto es un modelo, no es algo que ustedes tal cual, no, es que Margaret nos mostró el diagrama de cómo incorporar las pruebas, yo lo voy a poner completo, pero ya, el otro mes todo está, no, o sea, hay que mirar bien sus procesos, hay que definir bien la estrategia, hay que mirar bien la necesidad particular y ir adaptando las cosas para que todo se vaya dando. ¿Listo?
Hay que hacer un tema de cambio cultural, porque esto implica muchos cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de tener como, ¿cómo se dice eso? Proactividad, esto necesita mucha proactividad, entonces hay que cambiar un poquito el mindset de las personas que vamos a estar involucradas en esto y hay que hacer un trabajo con eso, ¿sí? Y un punto aquí que les dejo es estos cambios que se van a hacer en el modelo evolutivo entre lo que ustedes tienen y ir incorporando bien el tema de las pruebas continuas. Midan la evolución en base a estos tres pilares, la calidad, la velocidad y la eficiencia, ¿sí? Tengan en cuenta estos tres para que puedan medir la evolución de la incorporación que están haciendo del modelo de pruebas continuas. Bueno, y aquí hay un punto importante que dice introducir y ampliar la automatización de pruebas donde tradicionalmente es difícil, ¿sí? Incluir automatización no es fácil, es un proceso que implica una inversión, entonces pensar en el mediano largo plazo es una excelente opción. Recuerden que no hay que pensar en la cantidad, yo quiero 1000 casos de prueba, no, yo quiero pensar es en cobertura, ¿sí? Esto, ¿cómo me va a minimizar riesgos? Vuelvan esa pregunta así, no cantidad, ¿cómo minimizo riesgos? ¿Cuál es la cobertura que yo necesito? Cortar las pérdidas rápido. Esto es más como un mindset de Lean Service, donde dice, no funcionó, reevaluemos de una. O sea, no se quede ahí, no funcionó y sí. O sea, no funcionó, reevalúe y actúe. ¿Sí? Acuérdense que el problema no es fallar, sino no tener una acción sobre una falla que se tenga. ¿Listo? Y cubra los riesgos de negocio directamente de la operación. O sea, hay que hablarse con operación, hay que conocer los riesgos reales porque esos son los que nosotros tenemos que hacerle contingencia desde el proceso de pruebas continuas. Entonces aquí les dejo los 4 retos y el tema de listo para salir a producción, digamos que es el que yo quiero recalcar en esta diapositiva y les tengo aquí un tip. Entonces, nosotros tenemos varias formas de definir los listos para salir a producción. Les voy a mostrar 3 que salen de 3 fuentes distintas con un enfoque diferente. La idea es que ustedes vean que el DON se puede definir de diferentes formas para que ustedes lo adapten al suyo. ¿Sí? Si ya lo tienen, perfecto, reevalúen y miren a ver si el DON está bien. Entonces, esta es una forma en que lo hace Scale. Los que conocen SAFe, la metodología de SAFe, que es escala a gran escala, o sea, el agilismo a gran escala. Ellos hablan de definir el DON por cada fase del proceso, ¿sí? Entonces, en los incrementales individuales, en los incrementales de sistema, tienen una lista de cuando yo digo que algo está listo. Los incrementales ya de la solución, donde se combinan todas las partes del sistema, y cuando ya salgo, o sea, cuando yo ya estoy en la parte de release, como yo digo que ya, ¿sí? Entonces, esta es una forma. Espera que no me hace clic. Esta es otra que viene del Agile, donde hay un definition of done. Entonces, fíjense que esta se basa en historia de usuario, sprint y release. Entonces, para cada una tiene cosas mínimas recuerden, mínimas que tienen que cumplir para yo decir, está bien, voy a sacarlo a producción o voy a pasarlo a la siguiente etapa, ¿sí? Esto es bien importante porque en la medida en que yo tenga esto bien claro, yo voy a poder tomar decisiones y voy a poder no retrasar el famoso time to market que nosotros estamos cuidando tanto hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, para historias de usuario, él tiene un checklist. Para el sprint como tal, para yo decir, terminé este sprint, no quedé con deudas, tiene este checklist. Y para el release, tiene este checklist de acá, ¿sí? Y la última forma de yo poder tener mi definition of done es por madurez, ¿sí? Entonces, cuando yo, digamos que estoy comenzando, entonces yo tengo un definition of done de esta forma. Obviamente, este definition of done hay que acordarlo con las personas involucradas en esas etapas, ¿no? Si yo ya tengo un proceso maduro, entonces yo ya tengo más actividades con unos, digamos, parámetros más ajustados. Y cuando ya tengo un definition of done fuerte, entonces ya tengo esto. Entonces, digamos que yo puedo
tener un proyecto con un nivel inicial de madurez en términos de definiciones de hecho. Entonces yo le paso un listado, el otro define otro listado y el otro define otro listado. Aquí el tema es la precisión y el detalle en el checklist que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, para que revisen sus definiciones de listo y puedan tenerlas como parte de un activo de los proyectos. Bueno, manitas, ¿no? Bueno. Aquí tenemos unas estadísticas que me encontré muy pertinentes para el webinar que estamos viendo hoy, que son de Forrester. Aquí se hizo una entrevista con 603 empresas que tienen procesos considerados maduros en Ágil y en DevOps o en las dos, y en Continuous Testing, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar unos puntos que me parecieron claves de estas estadísticas. Entonces, este es el primero. El primero dice que qué tan de acuerdo o desacuerdo está con los siguientes enunciados que tenemos aquí sobre el continuous delivery en las organizaciones y las prácticas, ¿sí? Entonces, fíjense, el 67% de estas empresas dicen que las personas de aseguramiento de calidad son incluidas como parte integrada del equipo de delivery, ¿sí? El 59% dice que se enfocaron mucho en los skills y en los budgets, en los presupuestos, ¿sí? Para hacer implementaciones, digamos que exitosas de temas de agilismo y de DevOps. Y las hicieron a través de las organizaciones, o sea, no son focalizadas, sino que las hicieron transversales. El 59% ha implementado pruebas continuas en respuesta a demanda de tener unos despliegues más rápidos. El 53% ha automatizado pruebas end-to-end funcionales, ¿sí? Para poder llegar a este punto de continuous delivery. Y el 53% dice que ha puesto los tipos de prueba lo más temprano posible. O sea, hicieron un shift left lo más temprano que pudieron y lo mandaron hasta el ciclo de desarrollo, ¿sí? Entonces, fíjense que estas dos últimas a mí me parecieron bien relevantes porque tienen un foco en automatización, foco end-to-end funcional. Recuerden que end-to-end no significa que yo voy a hacer todo por interfaz de usuario, ¿no? Yo puedo hacer end-to-end usando diferentes niveles de automatización. Y finalmente, fíjense que también incluyen el shift left, ¿sí? Que es supremamente importante. Bueno, esta es de los tipos o los niveles los tipos de automatización que implementan dentro de sus procesos de pruebas continuas o de DevOps y agilidad. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí están los criterios de aceptación que vimos de las pruebas, de las historias de usuario, están automatizadas. Después están las de integración, las de unidad. Fíjense que estamos a shift left, un poquito en la mitad, después nos vamos otra vez shift left, otro poquito en la mitad, después otro poquito en... Sí, está como que van bien allá, después hacen un poquito en la mitad, van allá y hacen otro poquito aquí. Fíjense que aquí hay un tema de provisionamiento y de gestión de datos de prueba, o sea, se han enfocado allí, porque este aprovisionamiento y gestión de datos de prueba no solo afecta a las pruebas automatizadas, afecta a las pruebas manuales, ¿sí? Afecta a muchos tipos de pruebas que son necesarios, pues, realizar. Provisionamiento de ambientes, pruebas de performance, aplicaciones móviles, pruebas de casos de pruebas de diseño. Y finalmente, fíjense que están las de interfaz de usuario, ¿sí? Las tenemos como en orden de foco donde digamos que metieron más esfuerzo estas empresas que han tenido éxito en estas implementaciones. Bueno, Ruth, qué pena interrumpirte ahí de forma rápida. En las pruebas de integración, ¿normalmente son solamente con la base de datos o con las pruebas de integración, cuáles son como las otras más comunes? Pues hay integración de componentes, hay pruebas de integración entre módulos. Aquí dividen las APIs de las pruebas de integración, pero digamos que se podrían combinar un poquito.
Pero básicamente es todo lo que tú tengas que interactuar una pieza con otra pieza que está en otro componente o que está por fuera. Dale. ¿Listo? Bueno, aquí es importante esta porque está relacionada con lo que les he mencionado, que es el objetivo principal del Continuous Testing, que tiene que ver con minimizar riesgos. Entonces, aquí dicen que, o sea, que también cubren los riesgos del negocio el proceso de pruebas, ¿sí? Entonces, fíjense que ninguna dijo que nada, ¿sí? Hubo un 1%, pero ese 1% no está en las empresas top, está en las otras empresas que entrevistaron, no en las top. Entonces, fíjense que realmente estas dos, ellos se enfocan bastante en que la cobertura esté enfocada en los riesgos de negocio, ¿sí? Esto es muy importante porque es que eso nos ayuda a focalizarnos y a no tener cantidades de pruebas, sino pruebas realmente enfocadas. Entonces, las cubren completamente en todas las fases de prueba, 38%, las cubre completamente en algunas fases y más o menos en las otras, ¿sí? Estamos hablando de 48, las cubre más o menos en todas las fases 12, cubre algo, ¿sí? Un 1% y no piensa en riesgos el 0% de las empresas top y el 1% del resto, ¿sí? Entonces, fíjense que el enfoque riesgos es bien importante cuando estamos hablando de DevOps, ágil y pruebas continuas. Y aquí les dejo unos indicadores que ustedes pueden utilizar dentro de sus procesos, ¿sí? Estos son los 5 que más, digamos, se vio en las estadísticas, que son los que más se utilizan los líderes de DevOps y implementaciones ágiles en estas empresas que estamos hablando aquí. Entonces, fíjense que están distribuidos por cada fase del proceso. Entonces, en la parte de desarrollo, fíjense que estamos hablando de pruebas automatizadas, el número de pruebas automatizadas, pero priorizadas por riesgo, ¿sí? Los builds que sean exitosos, o sea, que no tengan errores, que no se los devuelvan los gates. Las pruebas unitarias, las fallidas versus las exitosas, los defectos identificados y la cobertura de código. Acuérdense, aquí hay 2 KPIs que yo se los puse allí en la imagen. En la validación funcional se puede trabajar con estos indicadores, estas métricas, los requerimientos cubiertos, los defectos funcionales críticos, ¿sí? La tasa de fallido y exitoso, la densidad de bugs y la cobertura de riesgos, ¿sí? En la parte de integración, entonces están los requerimientos cubridos por APIs, los defectos encontrados, pero en las APIs nuevas, los nuevos defectos que se encuentran, la densidad de bugs, la tasa de fallido versus exitoso. Y fíjense que aquí vuelve otra vez el riesgo, ¿sí? Entonces, lo que está cubierto sobre lo que debería cubrirse basado en los riesgos que se han identificado. Y finalmente, las regresiones end-to-end, ¿sí? Entonces, porcentaje de casos automatizados, requerimientos cubiertos, total de efectos identificados, número de casos ejecutados y la cobertura de pruebas. Entonces, fíjense que están incluidos los riesgos y la cobertura por todos lados. ¿Listo? Ahí se los dejo. Hay unos súper útiles que sé que de una vez pueden empezar a incluirlos en los indicadores que se están manejando. Bueno, aquí ya me pasé. Entonces, 4 elementos que empoderan un equipo. 4. Entonces, yo les dije que el equipo era supremamente importante, ¿sí? Hay herramientas que se pueden y cosas que se pueden hacer, digamos que a nivel de liderazgo, a nivel organizacional, que permite que estas estrategias de pruebas continuas fluyan mejor y el equipo realmente se empodere, ¿sí? Entonces, estamos hablando de tener enfoque, como son las coberturas de pruebas, tener estrategias de ambiente. Ustedes no saben
y ustedes lo saben, lo terrible que es cuando los ambientes son inestables, ¿sí? Entonces hay que tener una estrategia de ambiente, o sea, tener la estrategia no quiere decir que vamos a estabilizar absolutamente todo, pero poder tener unos know-how de cómo vamos a hacer. Inculcar mucho el tema de colaboración, tener los riesgos identificados, las historias de éxito son súper claves para el equipo, estrategias de ejecución, roles definidos. El tema de integración continua ayuda mucho desde la parte de QA, que estamos un poquito como afuera, pero ya vieron que podemos estar bien incluidos aquí. Ayuda mucho el entrenamiento, la matriz de stakeholders súper clave para que todo el mundo sepa a quién tiene que dirigirse y cómo. Las revisiones peer que hablamos, ¿sí? Empoderar al uno, empoderar al otro y que puedan, digamos que trabajar por pares o por colaboración. Estrategias de datos, automatización y resiliencia. Necesitamos mostrar en nuestros procesos y que las personas puedan gestionar cambios y moverse fácil de mindset a lo que tienen ahorita. Soporte para esto, en TMMI van a encontrar, buscan así, acuérdense lo que les dije, TMMI Model, encuentran los diferentes niveles y ahí yo les resalté en los puntos donde, por ejemplo, tratan varios de estas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el nivel 2 nos hablan de estrategia, de planeación, diseño y ejecuciones, y aquí tocan el tema de ambientes. Acá arriba hablan del tema de entrenamiento, de las pruebas no funcionales y de la revisión de pares. Y por acá arriba hablan todo el tema de prevención que tiene que ver con riesgos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí con TMMI podemos encontrar, digamos que ayuda en términos de un modelo para poder, digamos que sopesar estos temas.